Vamos a iniciar esta reunión con el tema de osteoporosis, ¿no? Les estoy hablando a nombre del Servicio de Reumatología, uno de nuestros integrantes más destacados, el doctor Carlos Bedia Castillo, se va a encargar en esta oportunidad de dar esta charla, un problema de salud pública muy importante, sobre todo en las damas en la edad posmenopáusica. Eh, el doctor Carlos Media Castillo es médico residente de cuarto año de reumatología, está por terminar su especialización. En este momento justamente está haciendo una rotación en España y desde ahí nos va a dar sus alcances sobre este problema tan importante y que compete a nuestra especialidad de reumatología. Sin más preámbulo, le doy el pase al doctor Carlos Bedia Castillo. Muchas gracias, doctor Roberto. Buenas tardes con todos. El día de hoy, como ya me comentó el doctor Guamanchumo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la osteoporosis. El título de esta charla es Osteoporosis, un enemigo silencioso para la salud ósea. Y ya vamos a ver más adelante por qué es que lo hemos titulado de esa manera. Bueno, empezaremos, lógicamente, intentando, digamos, obtener los alcances y los objetivos que tenemos con esta charla, ¿no? Lógicamente, en esta imagen, por ejemplo, vemos a personas adultos mayores que están viviendo digamos, su vejez de manera plena. Es así y esa es la idea de la que tenemos en nosotros en reumatología, eh, de cómo debemos nosotros aspirar a que nuestros pacientes puedan vivir esta etapa. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eh, y más adelante vamos a ir detallando ciertos puntos que yo creo que son importantes para que podamos tener una visión general sobre esta enfermedad. Bueno, mantener una buena salud ósea es esencial, básicamente, para mantener una movilidad e independencia a lo largo de la vida. Los huesos son parte importante de nuestro organismo, que se encarga de proteger nuestros órganos vitales de lesiones, pero nos queda ahí su función. No solamente es la de proteger. Eh, los huesos garantizan un correcto funcionamiento y va a estar implicado en importantes procesos fisiológicos a través del almacenamiento de minerales, ya sea como el calcio, el fósforo, el magnesio, etcétera. Esto va además en el hueso, fisiológicamente, contribuye a la producción de células sanguíneas a cargo de la médula ósea que tenemos ahí. Entonces es un órgano que ya vemos que no solamente es importante en cuanto a la protección del hueso, sino que cumple otros roles. Y todo esto va a ser importante digamos, de conocer para cuando este hueso empieza, digamos, a perderse, ¿no? Entonces, a su vez, previene enfermedades debilitantes como la osteoporosis y sus graves consecuencias. Ya lo vamos a ver a continuación. Este es un gráfico que vi importante mostrar, en el cual nos detalla básicamente cómo es que a lo largo de la vida las personas pueden, digamos, perder años de vida o vivir años con discapacidad de acuerdo a ciertas enfermedades. Y es así que, por ejemplo, en cuanto a lo que es enfermedades osteomusculares y tejido conectivo, se ubican en el cuarto puesto. Esta es una gráfica que se ha sacado del INEN, la última que se ha reportado, en lo cual vemos, por ejemplo, en el gráfico inicial, que estas enfermedades de tipo osteomusculares y de tejido conectivo están a la cabeza. Se encuentran entre las principales, digamos, son una de las principales enfermedades importantes en cuanto a la salud pública. En la siguiente gráfica, por ejemplo, vemos que esta ya, digamos, es una gráfica más específica, en la cual vemos que la osteoporosis y las fracturas se encuentran casi a la mitad de esta tabla, lo cual no resta importancia. Si nos damos cuenta, en cuanto a osteoporosis y fracturas patológicas, eh, esto se va a representar básicamente por años de vida con discapacidad. Entonces, he ahí la importancia de realizar esta charla y la importancia que tienen para los pacientes para su correcta concientización y de esa manera ver cómo podemos evitar
esos eventos, si es que son prevenibles o no. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad esquelética que se va a caracterizar por un adelgazamiento del hueso. El hueso empieza a ponerse más débil, más porótico, y esto viene acompañado de un deterioro de la microarquitectura, es decir, como vemos en la gráfica, el hueso empieza a debilitarse por dentro, y lo cual va a comprometer su resistencia, produciendo de esta manera mucha más fragilidad y susceptibilidad de que este hueso pueda romperse o fracturarse, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que viene a ser la osteoporosis. Es una enfermedad metabólica en la cual el hueso empieza a perder, digamos, arquitectura, lo cual hace que más adelante se vuelva susceptible de poder romperse y fracturarse. Ahora, como ya comentamos en un inicio, nuestros huesos vienen a ser más que un simple soporte, ¿no? Eh, de manera, digamos, muy somera, voy a detallar a manera, digamos, que se pueda entender cómo es que se produce esta osteoporosis. Hay dos tipos de células que están involucradas en, digamos, en la formación y en la resorción del hueso, los llamados osteoclastos y osteoblastos. Cuando uno estudiaba esto en la universidad, eh, trataba de entenderlo de esta manera, ¿no? Los osteoclastos vienen a ser como aquellos agentes demoledores, cuyo trabajo es, digamos, reabsorber el hueso viejo o dañado. Y el osteoblasto son aquellas células que van a formar nuevo hueso, son unas células constructoras. Ahora, ustedes dirán, entonces el osteoclasto es el malo. No, ni uno es bueno ni otro es malo. Ambos son necesarios para mantener la homeostasis o digamos el balance en nuestro cuerpo. Ni uno es bueno ni otro es malo. ¿Qué es lo que se produce en la osteoporosis? Es una pérdida de este equilibrio. Lo que se forma empieza a ser menos de lo que se empieza a gastar. Y es ahí donde se produce la enfermedad. En la osteoporosis, este equilibrio se va a romper y esos llamados demoledores o osteoclastos van a trabajar de manera más rápida y van a eliminar el hueso que deberían. Es, por ejemplo, para ponerlo de manera sencilla, ¿no? En el gráfico de abajo, por ejemplo. Es en una construcción de una pared, vienen a ser, digamos, una fuerza que retira ladrillos de manera más rápida de lo que empiezan a ponerse, ¿no? Entonces eso hace que, digamos, esta pared cada vez tenga menos áreas de ladrillos, entonces por lo tanto sea más fácil de romperse, ¿no? Entonces, estos constructores o osteoblastos no son capaces de formar nuevo hueso al ritmo que se compensa la pérdida, ¿no? Se dice que más o menos para que un osteoblasto o este constructor demora como unos 15 días en lo que este demoledor o osteoclasto termina de, digamos, de resorcer el hueso en un día, ¿no? En una persona con huesos sanos, ese proceso suele estar equilibrado, ¿no? La cantidad de hueso que se elimina suele ser compensable o equiparable con el hueso que se forma. Sin embargo, en la osteoporosis, ese equilibrio se ha roto por distintos mecanismos que ya vamos a comentar más adelante. Entonces, aquí una gráfica, digamos, a manera general, este es en el gráfico en la mano izquierda vemos un hueso que es sano, ¿no? En la cual vemos esas áreas, digamos, de hueso que están bien formadas. Y en la derecha vemos cómo es un hueso con osteoporosis, ¿no? Vemos cómo es que por dentro se ha perdido esa arquitectura normal del hueso y por supuesto esto hace que sea más débil y por lo tanto fácil de romperse. Ahora, ¿la osteoporosis va a afectar a todos por igual? No necesariamente. Hay algunos factores que nosotros podemos modificar y otros factores que no van a ser modificables, como por ejemplo la edad avanzada. La edad es el principal factor de riesgo para, digamos, el desarrollo de osteoporosis. El sexo femenino, por supuesto, la menopausia. En las mujeres, el estrógeno que producen durante toda su vida viene a ser, digamos, como que protector para la pérdida del hueso. Es así que cuando ellas llegan a la menopausia, la pérdida de estrógenos que ellas tienen es, digamos, más brusca. Por lo tanto, la salud ósea cae mucho más rápido. Caso distinto con los varones, que no dependemos mucho del estrógeno para nuestra salud ósea. Es por eso que las mujeres solemos ver que hacen osteoporosis en una edad mucho más temprana que los varones. Los antecedentes y familiares con osteoporosis también es otro factor importante, ¿no? Eh, Se dice que si es que nuestros padres han tenido alguna fractura, eso nos aumenta el riesgo de nosotros también tener algún tipo de fractura cuando tengamos osteoporosis.
una baja estatura, una complexión delgada, también son factores de riesgo. Básicamente, un IMC muy bajo, por debajo de 25, ¿no? Un IMC de masa corporal bajo. La raza blanca o asiática también son otros factores que se han visto que, digamos, son más susceptibles de tener esta pérdida ósea mucho más rápida. Algunos factores, digamos, modificables que están en nosotros poder evitar, por ejemplo, la baja ingesta de calcio y vitamina D, el sedentarismo, importante hacer ejercicio, el tabaquismo es un factor de riesgo ya bastante conocido para la pérdida de hueso, así como el consumo de alcohol y el consumo de algunos medicamentos, como los corticoides, como algunos anticonvulsivantes, como inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol o estos antiácidos, muchas veces que solemos tomar indiscriminadamente, así como algunas enfermedades que también van a afectar, digamos, la pérdida de hueso mucho más rápido, como la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, aquellas enfermedades en las cuales, por ejemplo, no se van a permitir la absorción correcta de calcio. Ahora, el título de la charla era una enfermedad silenciosa, ¿no? Para la salud ósea. ¿Y por qué es así? Se llama así básicamente porque en las etapas iniciales no se va a evidenciar ningún síntoma evidente. Es un mito de que la osteoporosis duele. Que la osteoporosis en su gran mayoría no produce ninguna molestia. Esas molestias o estos dolores ya empiezan, digamos, si es que se presentan porque hay un grupo muy amplio de pacientes que no llegan a presentar ninguna molestia a lo largo de los años, pero estos empiezan a presentarse en una etapa mucho más progresiva o alargada o cuando ya se han producido las fracturas, ¿no? Estos síntomas van a aparecer solo cuando la enfermedad ya está muy avanzada y los huesos se han debilitado significativamente. Es así que en este punto ya es posible que se puedan producir fracturas y esta es principalmente la primera manifestación de osteoporosis. Una paciente, por ejemplo, añosa, que nunca se ha hecho ningún control y de pronto se cayó y se rompió digamos, la cadera. Entonces, viene a ser una primera manifestación de la enfermedad, ¿no? Previamente seguramente han tenido, o si conocen algún caso, nunca tuvo ninguna molestia a lo largo de su vida. Estas fracturas suelen ocurrir como el hueso está tan débil, con traumatismos leves, con caídas o golpes muy frágiles, de poca intensidad, suelen producir estas fracturas. Las fracturas más comunes van a darse principalmente en la cadera, la columna y la muñeca. Eh, un dolor de espalda, el cual puede aparecer debido a las fracturas por aplastamiento de vertebral a nivel de la columna. Una pérdida de altura significativa también es digamos, un signo que nosotros debemos ir, eh, digamos, pensando cuando estamos sospechando que cuando ya llegamos a una edad avanzada, muchas veces notan los pacientes que empiezan a perder talla, ¿no? Esa pérdida de talla, si bien es cierto, es hasta cierto punto fisiológica, pero ya una pérdida de altura de más de 4 centímetros, lo que dice la literatura, ya es, digamos, un punto o digamos una alarma para poder hacer un despistaje o para poder acudir a tu médico eh, para que te haga una cierta evaluación. Una postura encorvada, básicamente por esas fracturas que empiezan a aparecer en la columna, hacen que la columna se empiece a encorvar. Y debido a la falta de síntomas tempranos, muchas personas no suelen ser diagnosticadas hasta que ya han sufrido una fractura. Es por eso que esta enfermedad es tan importante de conocerla y poder identificar esos factores de riesgo para nosotros poder actuar de manera precoz y evitar estos efectos. Ahora, nosotros nos valemos de ciertas herramientas para poder diagnosticar a la osteoporosis. Lógicamente, están los factores de riesgo que ya hemos comentado y que el médico va a tener que evaluar al momento de atender a un paciente, pero nos valemos de otros estudios también para poder determinarla con mayor claridad, ¿no? Entonces, el estudio, digamos, por excelencia viene a ser la densitometría ósea. La densitometría ósea viene a ser un estudio en el cual nos va a medir cuánta masa ósea tenemos, ¿no? Y de acuerdo a ciertos cálculos que hace ya un software, es que nos arroja un valor, que eso lógicamente tiene que ser interpretado por su médico tratante. Entonces, ¿qué importancia tiene la densitometría ósea? Primero, en el diagnóstico de la osteoporosis.
un paciente que llega por primera vez y que se le hace un diagnóstico de osteoporosis, la densitometría, con la ayuda de la densitometría, vamos a poder evaluar el riesgo de fractura que pueda tener. A su vez, cuando este paciente vemos que, por ejemplo, le ha salido un valor bajo, pero no llega a ser osteoporosis, ¿no? En un rango que ya nosotros los médicos conocemos, eso se llama osteopenia. Entonces, este rango que arroja la máquina, nosotros podemos seguirlo en el tiempo para ver si es que esta pérdida ósea se mantiene o si de repente no. Entonces, la densitometría también nos ayuda para hacer un seguimiento de la pérdida ósea, ¿no? También nos ayuda a ver si es que un paciente ya ha sido diagnosticado y ya le hemos empezado un tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo responde el hueso al tratamiento, ¿no? ¿Cómo es que la masa ósea se va ganando con respecto al tratamiento y nosotros poder de esa manera determinar si continuamos el tratamiento, si cambiamos por otra terapia o si en todo caso vemos cómo está respondiendo a ello? Como mencioné, identificación de pacientes con osteopenia y su seguimiento posterior. Y también nos sirve para tomar algunas decisiones clínicas, ¿no? Como por ejemplo, el decidir iniciar tratamiento o no, ¿no? Porque no todos, necesariamente cuando hacemos un examen de citometría, no siempre los valores que nos arroje la máquina van a ser para iniciar tratamiento. También puede ser para ver o también incluso para detener el tratamiento, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces espero que esté todo claro. La densitometría ósea viene a ser una prueba muy rápida y fácil en realidad de realizar. Es una prueba muy segura e indolora. Lo que se hace, como vemos en la maquinita, en la foto de abajo, es colocar digamos, una dosis muy baja de radiación que mide la densidad miliar ósea en algunas partes del cuerpo. Principalmente se van a medir la columna lumbar y la cadera, que como mencioné previamente, son los sitios más comunes de fracturas osteoporosas. Aquellos pacientes que ya se han hecho alguna vez una densitometría y les han medido el antebrazo, hay algunas situaciones en las cuales nosotros también solemos medir el antebrazo, ¿no? Básicamente, cuando un paciente es muy obeso, ¿no? Y la camilla no lo puede sostener, ¿no? Es ahí cuando, por ejemplo, la columna vertebral ni la cadera van a poder ser evaluadas, entonces necesitamos la evaluación del antebrazo. Aquellos pacientes que tienen un hiperparatiroidismo secundario, o algunos pacientes que, digamos, por alguna situación, ya sea, por ejemplo, que han sido sometidos a una vertebroplastía o alguna cirugía a nivel de la columna, que les han colocado cemento o alguna otra, digamos, situación que no haga que la columna o la cadera sean evaluables, como por ejemplo las prótesis de cadera. Entonces ahí cuando nosotros decidimos medir el antebrazo. Pero principalmente lo que se mide es la columna lumbar y la cadera. Como mencioné, es una prueba muy fácil, segura, rápida e indolora. Así que cuando hay esos tipos de despistajes, no se asusten ni tengan ningún temor en la realización de este examen, que es muy seguro y nos da mucha información a nosotros los médicos para poder tomar decisiones y poder evitar todas estas complicaciones que ya les he comentado. Entonces, ustedes me preguntarán, doctor, entonces a todos le podemos hacer una densitometría ósea. La respuesta es que hay algunas situaciones y tipos de pacientes en los cuales nosotros vamos a decidir hacer una densitometría. O sea, no a todo el mundo se le hace, ¿no? Hay algunas situaciones especiales. Por ejemplo, mujeres mayores de 65 años eh, que debido al aumento de riesgo de osteoporosis con la edad y la menopausia, ¿no? Algunas mujeres que son posmenopáusicas, pero puede que tengan menos de 65 años y tengan algunos factores de riesgo para la osteoporosis que ya lo vamos a ver en un momento. Hombres mayores de 70 años, como les comentaba, los hombres solemos hacer osteoporosis un poco más tardía por esta situación de los estrógenos y de las hormonas que tienen las mujeres que las protegen. Hombres menores de 70 años también se puede hacer la densitometría, pero siempre y cuando cumplan unos factores de riesgo que ya lo vamos a comentar. Aquellos adultos que hayan tenido ya fracturas, ¿no? Por fragilidad, por ejemplo, estos pacientes que ya se han caído, por ejemplo, eh, qué sé yo, se resbalaron, se apoyaron la mano y se rompieron la muñeca. Entonces,
fue un golpe, digamos, muy leve y de pronto tuvieron una fractura. Entonces, estos pacientes, tengan la edad que tengan, es necesario estudiarles la densidad mineralosa para ver qué está pasando. Aquellos adultos con algunas enfermedades asociadas a la pérdida ósea, ¿no? Como por ejemplo ya mencioné, aquellos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales o que han tenido alguna cirugía de colon, ¿no? Que aquí hay alguna situación que haga que no puedan absorber de manera eficiente el calcio a nivel del intestino, también son, digamos, candidatos para hacerse una evaluación de la densidad mineral ósea. Y aquellos adultos que toman medicamentos asociados a la pérdida ósea por un periodo prolongado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que usan corticoides. No sé si aquí en la sesión hay algún paciente que use corticoides o que tenga una enfermedad inflamatoria como artritis reumatoide, lupus, etcétera, ¿no? Entonces, pacientes que ya vienen tomando muchos años corticoides o que usan, qué sé yo, por una gastritis, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, esomeprazol, o que usan anticonvulsivantes, también por un periodo prolongado, también son candidatos a hacerse una evaluación por una densitometría ósea. Ahora, habíamos dejado de lado unos factores de riesgo que iban a incluir, por ejemplo, a los pacientes que, si bien es cierto, todavía no cumplen los 65 años, pero que ya han dejado de arreglar. Entonces, aquí vienen esos factores de riesgo, los cuales en estas pacientes sí vamos a indicarles una densitometría ósea, como por ejemplo personas que tengan muy bajo peso corporal, o sea, personas muy delgadas, personas que tengan antecedentes familiares de fractura de cadera o de osteoporosis, ¿no? Como comenté previamente, esos antecedentes aumentan el riesgo de una fractura en un pariente de primer grado. Una fractura previa por fragilidad, ¿no? Como mencioné, todos esos pacientes que han tenido ya una fractura previa son candidatos para hacerse un estudio. Aquellos que usan nuevamente medicamentos que causan pérdida ósea, como corticoides, algunas condiciones médicas como la artritis reumatoide, enfermedad celíaca, personas que fumen o personas que tomen mucho alcohol. También están indicados estos pacientes en hacerse una evaluación de densidad mineral ósea. O aquellos que han tenido una pérdida de altura significativa, ¿no? Principalmente más de 4 centímetros en un año. Ahora, ¿qué pasa si es que ya se produjo la fractura? Eso es a lo que nosotros queremos evitar llegar, lógicamente, pero muchas veces, como comentamos, suele ser un signo o un síntoma, una situación que se presenta sin saber, digamos, la causa de fondo, sin saber que el paciente tenía osteoporosis. Entonces, las consecuencias de que un paciente tenga una fractura son bastante importantes, ¿no? Primero de ellos es el dolor que puede tener el paciente, ¿no? Lógicamente por la fractura misma. Estos pacientes que vienen con dolores de espalda o dolores de cadera y han tenido un traumatismo previo muy leve, saben que se han fracturado, ¿no? Esto, por supuesto, les va a conllevar a un grado de discapacidad, ¿no? Imagínense un paciente que con una cadera rota, por supuesto que no va a poder valerse en sus actividades diarias. Lógicamente, eso va a hacer que el paciente pierda un cierto grado de independencia, ¿no? De esa manera va a disminuir su calidad de vida, ¿no? El paciente ya no va a poder hacer sus actividades que antes él disfrutaba de hacer. Va a tener una limitación para su actividad y todo eso conlleva un impacto psicológico, ¿no? Los pacientes llegan a tener grados de depresión, ¿no? Por sentirse, digamos, que han perdido esa independencia, ¿no? Además de un deterioro de la calidad de sueño. Y por supuesto, esto aún también aumenta la carga para los cuidadores, ¿no? Que también son, digamos, hay que ver siempre a la familia como un órgano, ¿no? Como un sistema. No solamente el enfermo, sino también los cuidadores, los que se enferman. Entonces, todo esto es importante de evaluar y de ver como consecuencia de una fractura. Esta fractura, por supuesto, a su vez aumenta la mortalidad, ¿no? Se ha estimado que más o menos entre el 20 al 30% de las personas que tienen ya una fractura de cadera, al año siguiente podrían fallecer por X complicaciones, ya sea porque hacen trombosis, ya sea porque hacen úlceras, ya sea porque se aspiran, o ya sea por este grado de discapacidad e inmovilidad que tienen esos pacientes, suelen tener esas complicaciones que a la larga pueden tener digamos, un evento catastrófico, ¿no? Las fracturas vertebrales se asocian también a un aumento de la mortalidad a largo plazo, ¿no?
aunque en menor medida que las caderas. Estas van a llevar a más complicaciones cardiovasculares y respiratorias, ¿no? Porque es un paciente que muchas veces por el dolor que tiene a nivel de la columna no puede inspirar completamente, ¿no? No puede respirar de manera adecuada. Esto hace que muchas veces hacen problemas pulmonares o cardiovasculares, ¿no? Y entre otras comorbilidades más. Entonces, ¿esto yo lo puedo prevenir? Por supuesto. Eh, y de esa manera vamos a nosotros a construir huesos mucho más fuertes, ¿no? Hay lo que se llama el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, ¿no? En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante que nosotros tengamos dentro de en nuestro día a día una dieta rica en calcio y vitamina D. El calcio viene a ser el principal componente de los huesos. Es así que debemos asegurar una ingesta adecuada para que se pueda formar y mantener la salud ósea y la masa ósea. La vitamina D es un agente importante, ahora se considera una hormona, que ayuda a absorber el calcio, ¿no? De los alimentos. Y es importante, por supuesto, para mantener la salud ósea, muscular, ¿no? Hay algunos ejercicios que nosotros podemos hacer. Si nosotros tenemos un hueso, digamos, débil, quienes están alrededor de nuestros huesos son los músculos. Y los músculos vienen a ser una especie de protección para nuestros huesos. Por lo tanto, si nosotros tenemos músculos débiles, no van a conllevar ninguna protección a ellos. Es por eso que el ejercicio es importante, ¿no? Muchos pacientes, cuando me han comentado en la consulta, me preguntan si es que ellos pueden cargar peso o, digamos, pueden hacer gimnasio, qué sé yo. Y la respuesta es que en la medida de lo posible, sí lo pueden hacer si es que, lógicamente, no han tenido ninguna fractura previa, ¿no? Pero sí, actividades que, digamos, pueden obligar a trabajar contra la gravedad, como caminar, subir escaleras, levantar pesas, van a ayudar a la formación ósea y también a su protección. Estos ejercicios, como les comento, de fortalecimiento muscular, van a fortalecer los músculos, van a mejorar el equilibrio, van a reducir el riesgo de caídas y, por supuesto, a fortalecer también el hueso. Hay algunos ejercicios de equilibrio que son importantes de conocer, como el Tai Chi, que es un ejercicio maravilloso que ayuda a tanto conectar la mente con el cuerpo y mejoran de esa manera también el equilibrio, mejora también el ánimo y de esa manera ayudamos a prevenir caídas, ¿no? Y por supuesto mantener un peso saludable. El peso bajo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis, pero también el sobrepeso, ¿no? Porque de esa manera este, también se puede aumentar el riesgo de fracturas. Ahora, hay algunas, digamos, alimentos que nosotros podemos consumir y que sabemos que tienen bastante calcio o vitamina D, y eso los encontramos en básicamente los derivados de la leche, ¿no? En los quesos, en los lácteos, en los pescados y mariscos que tienen gran cantidad de calcio, en algunas verduras como las acelgas, las espinacas, el puerro, el repollo, algunas legumbres, ¿no? Frutos secos, garbanzos, pistacho, nueces, aceitunas, ¿no? La maca también es otro eh, alimento rico en calcio. Entonces, todos esos alimentos van a contribuir a que nosotros podamos mantener una buena cantidad de calcio en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, muchas veces la prevención no es suficiente, necesitamos un extra, un apoyo, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya entra a tallar, digamos, este tratamiento farmacológico. Las opciones de tratamiento para la osteoporosis, básicamente lo que nosotros necesitamos entender a los pacientes es que lo que nosotros buscamos es reducir el riesgo de las fracturas, ¿no? Eso es nuestro, digamos, objetivo principal. Sabemos que la osteoporosis, el, digamos, lo que conlleva es el aumento del riesgo de fracturas. Entonces, lo que nosotros tratamos de evitar es evitar el riesgo de fracturas. Muchas veces los pacientes, eh, al tener esa idea errada de que la osteoporosis causa dolor, eh, se convencen de que esos medicamentos van a reducirles el dolor y no es así. Lo que se busca con el tratamiento es reducir el riesgo de fractura, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a aumentar la masa ósea para tener ese fin. Ahora,
¿Qué medicamentos son los que vamos a usar? Básicamente, podemos ayudarlos con suplementos de calcio y vitamina D, que ya se vienen, que ya hay muchas presentaciones, que eso va a depender ya del médico tratante. A menudo se recomiendan juntos con los alimentos para asegurar que el cuerpo tenga sus nutrientes necesarios para la salud ósea. Hay que hacer modificaciones en el estilo de vida, por supuesto. Y esto, como también forma parte de la prevención, es importante en el manejo de la osteoporosis, ¿no? Para mantener una dieta equilibrada, rica en calcio, realizar el ejercicio físico regular, prevenir las caídas, ¿no? Un paciente con fuma, por supuesto, ahondar en ese tema, ¿no? De reducir la tasa de alcohol y el tabaco. Y es importante destacar también que el tratamiento siempre debe ser individualizado, ¿no? Que porque mi vecina toma esto, yo lo tengo que tomar, no siempre es así, ¿no? Cada paciente es un mundo aparte y el tratamiento, por lo tanto, debe ser pensado en cada paciente y supervisado, por supuesto, por un médico, quien va a evaluar el riesgo de fractura y va a determinar qué opción es la más adecuada. Entonces, hay algunos otros medicamentos que nosotros podemos usar para detener, digamos, para el riesgo de fracturas, que vienen a ser los llamados, o mal llamados, entre comillas, formadores, fijadores de calcio, ¿no? Que en realidad lo que son medicamentos que evitan que el hueso siga perdiendo eh, masa ósea y, o en todo caso, ayudan a que se forme más masa ósea, ¿no? Y eso ya, para no entrar en detalle, eso ya lo va a manejar el médico tratante. Ahora, ¿qué consejos y apoyo necesitamos como puntos clave para una persona que ya tiene osteoporosis? Básicamente es adaptar el hogar para prevenir esas caídas, ¿no? Si es un paciente que, por ejemplo, le dificulta pararse del asiento, pues de repente usar agarraderas en los baños, instalar esas agarraderas, el uso de bastón, eh, el apoyo siempre con un familiar al lado, ¿no? Para poder prevenir esos riesgos. Es importante estos consejos para realizar actividades diarias de forma segura. Y también, por supuesto, el apoyo emocional de grupos y de grupos de pacientes, ¿no? A su vez, como mantener una actitud positiva para evitar el desarrollo de las fracturas. El 70% de los pacientes con osteoporosis sufren caídas en el hogar. Entonces, ¿de cómo podemos prevenirlas? Básicamente, apartando objetos que interfieran en el paso seguro, ¿no? En el camino de nuestro paciente. Evitar caminar en medias o pantuflas que suelen resbalarse y básicamente ese es un gran motivo por el cual los pacientes se fracturan. Usar un calzado seguro, que tenga un buen soporte, ¿no? Usar esas alfombras antideslizantes en las duchas o en las bañeras. El baño suele ser uno de los lugares más frecuentes donde los pacientes sufren este tipo de fracturas. Las barreras de apoyo, como ya comenté, en los baños, escaleras de difícil tránsito, tener una zona bien iluminada para que el paciente pueda desplazarse con mayor comodidad y, digamos, tener los elementos de uso diario cerca de su alcance, ¿no? Si es un paciente que, digamos, es en su cama, tratar de tener lo más cerca de él para evitar estos desplazamientos largos que puedan conllevar a que el paciente se pueda caer. Entonces, ¿qué mensaje nosotros nos tenemos que llevar a casa? Primero, que la osteoporosis es una enfermedad común, pero también seria. Es una enfermedad en la cual es bastante común, pero nos va a llevar a muchas veces a desenlaces importantes. Entonces, hay que tenerla siempre, siempre tener en mente qué es lo que esto me podría conllevar. Pero no solamente quedarnos ahí, también en que esto de acá puede prevenirse y puede tratarse sobre todo. La prevención es fundamental y comienza a cualquier edad, no necesariamente porque somos adultos, porque tenemos adultos mayores o porque llegamos a cierta edad, necesitamos empezar a prevenir, no. La prevención puede iniciar desde etapas más jóvenes. El diagnóstico temprano, por supuesto, siempre va a permitir un tratamiento mucho más oportuno y evitar esos desenlaces. Existen tratamientos efectivos que van a fortalecer los huesos y prevenir las fracturas. Tener un estilo de vida saludable es crucial, eh, tanto para poder conllevar el tratamiento, para poder hacer un buen seguimiento y para poder evitar el riesgo de fracturas. Nunca olvides consultar a tu médico para evaluar el riesgo y obtener más información. Para cualquier consulta, siempre estaremos muy gustosos de poder resolver alguna duda o inquietud que haya quedado en el aire.